Amén. Amén. Estamos en Lucas capítulo 2, de los versículos 8 al versículo 20, perdón. Lucas capítulo 2, versículos del 8 hasta el versículo 20. Entonces, el enfoque de estas 3 semanas que hemos estado estudiando Lucas capítulo 2, incluyendo esta, ha sido que nosotros podamos realmente sacar y cambiar nuestras ideas preconcebidas acerca del nacimiento de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la ternura del nacimiento de Cristo o nuestro acercamiento al nacimiento de Cristo de tener como una obra de teatro, la cual vemos en la iglesia año tras año, ha hecho que perdamos realmente la adoración y la gloria que se da a Dios al ver a Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Y muchas veces pensamos que el hecho que Dios se encarnó en la persona de Jesús nos invita a nosotros a ver a Jesús como alguien solamente indefenso, como alguien que necesitaba de otros para vivir, lo cual desde la perspectiva humana es verdad. Él dependía del alimento de su mamá, él dependía del trabajo, del esfuerzo de su papá, él dependía de vivir en una casa. Incluso no vemos mucho acerca de la niñez de Jesús en cuanto a su crecimiento y qué es lo que él hizo. Pero lo que sí vemos en Lucas capítulo 2 es que desde que él es niño, desde que él es concebido en el vientre de su madre y da a luz su mamá, vemos que es un tiempo de adoración y glorificación a Dios a causa del nacimiento de Jesús. ¿Ok? No es un tiempo de solamente decir, uy, qué bonito niño, sino es un tiempo de decir, Él es Dios y requiere adoración, Jesús es Dios y tenemos que arrodillarnos delante de Él. Y el hecho que Él se ha encarnado nos invita a nosotros a lo que Lucas invitó a Teófilo en Lucas capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 1, versículo 4. Porque lo que hace Lucas al escribir el Evangelio de Lucas, uno de los propósitos es para que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Importantísimo, mis hermanos. Y si vamos a Juan capítulo 8, solamente como introducción. Juan capítulo 8. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice el versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Lo tenemos? Muy bien. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego dice, ¿libres de qué? Porque eso es lo que le preguntan. Miren lo que dice en el versículo 33. Los fariseos le preguntan, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Por qué? Porque ellos no eran esclavos de nadie. Eran fariseos, eran saduceos, eran personas que estaban a cargo del pueblo. Pero el Señor les dice, miren, ustedes son esclavos de algo que nunca han podido sacarse por sí mismos. Y dice el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, mis hermanos, al ver la venida de Jesús y al entender que Lucas le dice a Teófilo, mira, yo te voy a escribir para que conozcas la verdad acerca de Jesús, es porque tanto Teófilo y toda persona que viene a conocer a Cristo necesita ser libre del pecado que lo tiene atormentado, libre del pecado que lo tiene amarrado. Y muchas veces no vemos el nacimiento de Jesús de esa manera.
Muchas veces lo vemos como un acontecimiento en el cual celebramos cada Navidad. Pero cuando en el versículo 8 de Lucas capítulo 2, vemos que cuando Jesús nace, en Lucas capítulo 2, versículo 8, nos dice que había unos pastores de ovejas en la misma región. ¿Ok? Había unos pastores de ovejas que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presenta, ¿quién? Un ángel del Señor. Y se les presenta un ángel del Señor, el cual estaban rodeados por el resplandor de la gloria de Dios. Y los pastores de ovejas tienen gran temor. ¿Por qué? No tanto por los ángeles, aunque en parte, pero tienen temor. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor está alrededor de los ángeles. Y si ustedes saben, y la anterior semana lo estudiamos, ellos sabían que potencialmente podrían morir a causa de ser expuestos a la gloria de Dios. Y también recuerden, en ese tiempo sabían que el hecho que venga un mensajero de Dios o el ángel de Jehová implicaba que Dios iba a dar un mensaje muy importante acerca del desarrollo de su plan en la historia profética. En este caso es el nacimiento de Jesús. Y el ángel les dice que no temas, ¿ok? ¿Y por qué viene el mandato de no temer? Porque el ángel es portador de buenas nuevas, de gran gozo. Es decir, el propósito del ángel es venir a dar un mensaje, y el mandato de no temer no es porque el ángel les dice, tranquilos, está bien, pueden acercarse a Dios como ustedes quieran, sino que el ángel viene con buenas nuevas de que ahora ustedes van a poder acercarse al Dios Santo. De que ahora ustedes no van a tener el temor que tenían antes de que si veían a Dios, la gloria de Dios los va simplemente a aniquilar totalmente. Ha venido las buenas nuevas de un niño que nació en Belén, que va a permitir que ustedes puedan acercarse a Dios. Y dice acá que será para todo el pueblo, versículo 11, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Humildad, un niño rey, el niño rey que no nace en un palacio, el niño rey que no había un ejército esperándolo con caballos para hacerle simplemente este hermoso desfile de que Jesús ha venido. Pero la verdad es que Él es el Dios verdadero, el Rey verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren lo que dice en el versículo 13. Y estoy yendo rápido porque esto ya vimos la anterior semana, ¿ok? Versículo 13 dice: y repentinamente apareció ¿con quién? Con el ángel, una multitud de las huestes celestiales. ¿Ok? Es decir, hay un ejército de ángeles que vienen a alabar a Dios. ¿Entendemos esto? El hecho que el ángel da las buenas nuevas, lo que produce en el cielo es adoración, alabanza a Dios. Los ángeles bajan y no dicen: uy, qué lindo niño que está en el pesebre, quiero agarrarle las mejillas y hacerlo así para decirle qué bonito niño. Los ángeles bajan y comienzan a adorar. Y nos dice acá que es una multitud, es decir, es un ejército de ángeles, mis hermanos, un ejército de ángeles que comienzan a alabar a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y allí fue donde nos quedamos la anterior semana, en las buenas nuevas, en este anunciamiento del ángel de decir: el hijo de David, que es el ungido de Jehová, el Mesías, ha venido, y este es el Señor, es Jehová, es el Dios que incluso estaba en el Antiguo Testamento, es ese mismo Dios que estuvo en el momento de la creación, es ese mismo Dios que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, es Dios.
¿Ok? Por lo tanto, cuando entramos a entender el nacimiento de Jesús, mis hermanos, no podemos quedarnos en la ternura de ver a un niño recién nacido. Necesitamos ser introducidos a la adoración de ver a Dios mismo haciéndose carne para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y la ira de Él ya no esté sobre nosotros, sino más bien su gracia y su misericordia. Esas son las buenas nuevas. Pero lo hermoso es que los ángeles, en el versículo 14, hacen lo que los ángeles están acostumbrados a hacer. ¿En dónde? En el cielo, adorar. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque muchas veces nosotros queremos acostumbrarnos a ser hijos de Dios en la tierra. Y nuestra última prioridad en la vida es ¿qué? Adoración. Nuestra última prioridad en la vida es realmente simplemente derramarnos, postrarnos delante de Jesús y decir: Señor, te adoro. Señor, mi vida es para ti. Y nosotros decimos: ¿cómo anhelo estar en el cielo? Y los ángeles dicen: hey, bienvenido. Esto es lo que nosotros hacemos en el cielo. Adorar a Dios por todo lo que Él es. Y mis hermanos, acá recuerden, la anterior semana hablábamos acerca de cómo los ángeles invitan a los pastores a adorar a Dios. Y los ángeles empiezan a dar, no sé si era un canto, no sé si hicieron como un coro. No nos dice acá si los ángeles estaban cantando al unísono, pero sí nos dice que ellos estaban simplemente alabando a Dios. Ahora, el versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas. No sé si había un ángel que fue el que estaba encargado de eso, pero dice: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y mis hermanos, viene la invitación a adorar a la persona a la cual pertenecen las buenas nuevas, a la persona que es el propósito de las buenas nuevas, a la persona que es la razón de las buenas nuevas. Y yo creo que aquí viene la invitación a nosotros. Es decir, ¿qué vas a hacer tú en el momento en que tú sabes que el Hijo de Dios se ha encarnado? ¿Qué vas a hacer tú en el momento que tú sabes que Jesús ha venido a la tierra como hombre? Es decir, ¿qué vas a hacer tú? Esa es la pregunta acá. Esa es la pregunta que comienza en el versículo 15. ¿Por qué? Porque esto es lo que, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer también. Dice que, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, es decir, se ve el ejército, se va a esta hermosa realidad, este hermoso cuadro de los que están adorando a Dios. Y ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer los pastores? ¿Qué van a hacer los pastores? Y mis hermanos, esto es hermoso porque la primera cosa que vemos acá es una urgencia de ir y conocer a Jesús. Y digo urgencia de ir y conocer a Jesús. Miren lo que dice el versículo 15 en la segunda parte. Los pastores se dijeron que unos a otros. Es decir, hay una urgencia tal que los pastores empiezan a verse las caras porque ahora se fue esa gloria resplandeciente, se quedan en la oscuridad de la noche y dicen: ¿ahora qué hacemos? Y lo que me encanta es que hay dos exhortaciones ahí muy importantes, ¿ok? Que demuestran la urgencia de ir y ver a Jesús. Dos exhortaciones. La primera es: pasemos o vayamos. Es como que uno de los pastores o todos los pastores dicen: hey, no podemos quedarnos aquí a la luz del anuncio que hemos escuchado. Entonces vayamos todos juntos. Es decir, es una invitación ¿de qué? De parte de todos ellos, incluyendo al lector, para ir y ver a Jesucristo. Eso es lo que están haciendo los pastores. Y dicen: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Dos exhortaciones: vayamos y ¿qué? Veamos. Y veamos. Porque el ángel nos lo dijo, ¿ok? Y uno podría haber dicho: bueno, el ángel nos dijo, ahora sí, tranquilo, Dios va a hacer las cosas. Pero los pastores dicen: son tan buenas noticias que hay una urgencia de ir y ver esto. Vayamos y veamos esto que ha sucedido y quién ha manifestado esto. Y dice: y que el Señor nos ha manifestado. Dos cosas que ellos van a ir y van a ver.
lo que ha sucedido con el nacimiento de Jesús y ¿qué? Y lo que el Señor les ha manifestado, les ha revelado, lo que el Señor les ha dicho. Y mis hermanos, aquí hay una urgencia, porque comienza con una exhortación. Y mis hermanos, esta exhortación, ¿saben a qué es? Es una exhortación a abandonar lo que ellos más valoran en su vida. Es una exhortación a abandonar lo que ellos más valoran en su vida. ¿Por qué? Porque mis hermanos, ellos iban a abandonar sus ovejas. Ese era su trabajo. Con eso ellos comían. Mis hermanos, ellos pasaban con las ovejas día y noche, y la realidad es que la oveja le decía: hey Marco, ven acá, a la oveja, porque el pastor gritaba y la oveja decía que ese es mi pastor. Yo lo conozco tanto, está conmigo todo el día. Él me cuida, Él me protege, Él lucha en contra de los lobos, Él lucha en contra de los leones, Él lucha en contra de los osos. Y este pastor que está tanto y con esta oveja, ¿ve a quién? Ve a Jesús. Él dice: tengo que ir a ver a Jesús. Y mis hermanos, su cosa más importante en la vida, porque se decía que los pastores nunca abandonaban el cuidado de sus ovejas. Pero ellos dicen: vayamos todos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Y mis hermanos, les quiero preguntar a esto, porque no les estamos pidiendo que ustedes dejen sus trabajos o dejen cosas importantes de su vida, sino la pregunta es: mis hermanos, ¿es Jesús lo que ustedes más valoran en su vida? Es decir, cuando viene esa Y en el camino en la cual dice: ¿valoro a Jesús o valoro mis cosas? Bueno, valoro mis cosas. Y Jesús va a tener misericordia, porque pobre Jesús es un niñito. Miren, los pastores llegan y dicen: hey, este niño es Dios. Y podrían haber dicho: hey, lo vamos a ver después, ¿ok? Pero dicen que ellos vieron en su corazón la necesidad de ver a Jesús. Y se ve esto a través de la exhortación que ellos hacen el uno al otro, de abandonar lo que más valoraban en sus vidas. Pero no solamente eso, sino en el versículo 16 nos dice que esta invitación lo hicieron lo más pronto posible. ¿Ok? No dijeron: esperemos hasta el otro día, esperemos hasta que Jesús sea presentado en el templo, ¿no es cierto? Que es cuando la mayoría de gente viene a la iglesia. Cuando van a presentar a un niño o cuando van a bautizarse un familiar, aparecen todos en la iglesia. Pero acá es interesante que en el versículo 16 dice: los pastores, Lucas vuelve a escribir, dice: vinieron pues, ¿cómo vinieron? Apresuradamente, mis hermanos. Apresuradamente. No esperaron, ¿ok? Es decir, Jesús se convirtió en su prioridad. Ellos sabían que no hay nada más importante, que las ovejas no son más importantes que Jesús, y ellos van corriendo apresuradamente. Algunos dicen que estaban tal vez 5 millas de donde estaba Jesús, tal vez menos que eso. Pero dice que apresuradamente ellos van a donde estaba Jesús. ¿Y qué dice acá? Y hallaron. Y hallaron. Es interesante, esa palabra de hallaron puede traducirse también como que buscaron hasta que encontraron. Ese es el sentido de esto. O sea, salen apresuradamente y, mis hermanos, buscaron hasta que encontraron. Porque el ángel les había dicho: hey, las señales que encontrarás al niño acostado en un pesebre. Eso no era común. Entonces no iba a ser tan difícil encontrar a un niño acostado en un pesebre. Pero había mucha gente en Belén, ¿ok? Mucha gente en Belén. Era el tiempo del censo. Y por eso es que ellos no tienen espacio para quedarse en un hotel, en una casa. Se quedan en el establo. Y comienzan a buscar y a buscar hasta que encuentran. Entonces, mis hermanos, dos cosas muy importantes. Abandonaron lo que ellos más valoraban en su vida y lo hicieron lo más pronto posible. Y dentro de hacerlo lo más pronto posible, ellos buscaron hasta que encontraron lo que el ángel les había dicho que iba a estar ahí: un niño envuelto en pañales. Y mis hermanos, miren lo que dice el versículo 16. Dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y nos dice el versículo 17 que en el momento que ven
existe esta oportunidad en la cual ellos se convierten en testigos de lo que vieron con el ángel, ¿ok? Es hermoso esta parte porque dice que al verlo, ellos dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de quién. Acerca del niño. Es decir, acá ellos no son el tema de conversación. ¿Quién es el tema de conversación? Jesús. Es Jesús. El tema de conversación es Jesús. ¿Ok? Y llegan a donde están ellos y nos dice que ellos le dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y mis hermanos, cuando ellos llegan y ven a Jesús, ellos se convierten en testigos de Jesús. De lo que habían visto a través del ángel, de lo que oyeron del ángel. Es decir, al ver al niño, ellos dicen, wow, esto es de lo que el ángel nos habló. Y se convierten en testigos de Jesús. Y miren lo que, esta era la naturaleza, este era algo que siempre los apóstoles hacían. Miren 1 de Juan, capítulo 1. Porque es interesante que los primeros testigos de Jesús, los primeros testigos acerca del nacimiento de Jesús, llegan a ser los pastores. Y miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 1. Versículo 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, ¿y qué? Y se nos manifestó, se nos reveló. ¿Son testigos de quién? De Jesús, de este nacimiento, de este niño que vino. Y dice acá, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Entendemos las implicaciones teológicas del encuentro de los pastores con Jesús? O sea, estos pastores vienen de pastorear ovejas, y ahora ven a un niño, y ese niño ahora es el buen pastor de ellos. Y ese niño se convierte en la persona a la cual les va a hacer verdaderamente libres a ellos. ¿Ok? De su pecado. Les va a hacer verdaderamente libres y va a morir en la cruz. Pero es hermoso ver que la reacción de ellos cuando llegan a ver a Jesús, ellos dicen que ellos se convierten en testigos porque dan a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué dieron a conocer? El ángel que baja y les dice, os ha nacido en la ciudad de David, ¿no es cierto?, el Cristo, que es el Señor. Y les cuentan acerca de ¿qué? Del ejército de adoradores, del ejército de ángeles que dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y qué produce eso en las personas que estaban ahí con ellos? Y a mí me gusta porque ¿qué produce? Dice que en el versículo 18, ¿ok? Porque este es el resultado. Miren lo que es el resultado. Y todos los que oyeron, ¿ok? ¿Qué? Todos los que oyeron, ¿qué pasó con ellos? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí con ellos. Porque se había cumplido lo que el ángel les dijo. Y mis hermanos, no sé, pero cuando a mí me cuentan acerca de Jesús, yo no me aburro. Pero al parecer para nosotros es la cosa más aburrida. Porque es fácil, ¿no es cierto?, perder la atención. Pasa el mosco y... Pero mis hermanos, es Jesús. Es Jesús, es la persona de Jesús. ¿Ok? Y nos podemos enfocar, y yo me puedo enfocar en un partido de béisbol de 3-4 horas, sin problema. ¿Ok? Sin problema. O sea, pregúntenle a mi esposa. Pero mis hermanos, cuando hablamos de Jesús necesito estar más enfocado que el partido de béisbol. ¿Por qué? Porque hay cosas que son las que yo más valoro en la vida. Y no me cuesta enfocarme, ¿ok? No me cuesta decir, acá me maravillo de las cosas que escucho acerca de Jesús. Pero cuando Jesús no es lo más importante, me cuesta.
Y vemos acá que el resultado, mis hermanos, de lo que los pastores les decían, cuando ellos escuchan, se maravillan, se asombran. Esa es la palabra. O sea, este resultado, mis hermanos, es una reacción normal que ha sido de parte de una persona que es enfrentada con las maravillas del obrar de Dios. O sea, la gente dice, ¿esto es lo que Dios hizo? ¡Wow! ¡Wow! En la palabra, incluso en el libro de Lucas, existen diferentes instancias. Por ejemplo, miren, Lucas capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? Jesús sana a un paralítico, ¿no es cierto? Y estaban los fariseos ahí tratando de hacer caer a Jesús. Y en Lucas capítulo 5, versículo 25, ¿qué sucede acá? Jesús le dice, ¿es más fácil decirle a esta persona, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Y acá Jesús le dice, yo tengo autoridad, ¿para qué? Para los dos. Pero acá cuando en el versículo 25 se dice, al instante, levantándose en presencia de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos. Y Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Y luego en el versículo 25 dice, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa haciendo ¿qué? Glorificando a Dios. Y todos, aquí está esta palabrita, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Mis hermanos, el ver a Jesús encarnado es una de las maravillas más grandes de este mundo. Y por eso es cuando los pastores llegan, ellos dicen, wow, este es el Salvador del mundo. Esta es la persona que va a hacer posible mi salvación. Esta es la persona que va a hacer posible que yo ya no sea esclavo del pecado, sino es Dios mismo en la carne que va a morir por mis pecados. Y se maravillan, se asombran. Miren lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y vamos a leer el versículo 10. Y acá es interesante porque acá recuerdan que está el centurión. Y miren lo que dice en el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo que yo iré y le sanaré. Pero ¿qué dice el centurión? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. He ahí alguien que conocía a Jesús. Tenía reverencia y tenía fe. Y mira lo que dice acá. Y dice en el versículo 9, porque también soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y qué. Y lo hace. ¿Qué está diciendo el centurión? Tú eres Dios. O sea, él está creyendo en Jesús más que los propios judíos. Y le dice, hey, tú eres Dios. Yo sé que si yo digo a alguien que haga algo, él lo hace. Y lo que está diciendo el centurión es, yo sé, Jesús, que si tú dices, sé sano, mi centurión va a ser sano. Acá no es una promesa de sanidad. No es algo que el soldado pensaba que Jesús le iba a dar lo que él quería. El centurión entendía que Jesús es Dios. Él entendía que Él es Señor. Y miren lo que dice acá. Al oírlo Jesús, en el versículo 10, ¿qué hizo Jesús? Jesús se maravilla. ¿A causa de qué? Dice el versículo 10, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Asombro. Acá es interesante que la fe de este hombre le causa asombro. ¿A quién? A Jesús. No por la fe de este hombre, sino por la confianza que este hombre tenía en quién. En que Jesús era quien decía ser. ¿Ok? Esto es hermoso el ver. ¿Por qué? Porque el resultado, mis hermanos, de alguien que valora a Jesús más que a sí mismo, de alguien que busca a Jesús antes que las cosas que él quiere, de alguien que apresuradamente va y dice: hey, voy a dejar todo por seguir a Cristo, porque yo sé que Él es quien dice ser, Él es Dios. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos? Comenzamos a asombrarnos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Comenzamos a ver a Dios más claramente y decimos: Señor, este es un acto de tu bondad, es un acto de tu misericordia, y me asombro y me maravillo y me regocijo en Él. Porque debe ser una reacción normal, mis hermanos, de un creyente que ve que todo lo que Dios hace es una maravilla. Volvamos a Lucas capítulo 2. Porque no solamente eso, sino que en Lucas capítulo 2 hay una segunda característica. Y es la consideración. Es interesante, miren lo que dice el versículo 19. Porque lo que nos dice acá es que todos los que oyeron se maravillaron a causa de las palabras de los pastores que contaban lo que el ángel les había dicho. Y es interesante, y es una característica muy importante, mis hermanos, porque dice que María, versículo 19, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Hay un asombro, pero también hay una consideración. ¿A qué me refiero con esto? María entendía que había dado a luz al Hijo de Dios. Y la palabra nos dice que ella era una mujer ejemplo en la forma que ella vivió. Y lo interesante es que María nos da un ejemplo de acerca de alguien que está asombrado por las obras de Dios, pero también tiene que hacer que reflexionar acerca de estas obras. Y esto es interesante porque esta palabra que se utiliza es como considerar cosas con más cuidado para entender realmente lo que estaba sucediendo. ¿Ok? Considerar las cosas con más cuidado para entender realmente lo que estaba sucediendo. Es decir, está el ángel, la adoración, los pastores, la gente ahí al lado del niño, la gente está adorando, está diciendo: ¡wow! ¡Qué asombroso! Y María dice: acá hay algo que considerar. Aquí hay algo en lo cual debemos reflexionar, algo en lo que debemos meditar. Es decir, necesitamos aterrizar ese asombro bajo la consideración cuidadosa de quién realmente es Jesús y sobre quién realmente estamos ahora presentes. Y María era una mujer sabia, ¿ok? Era una mujer sabia, porque ella empieza a considerar sobre la persona de Jesús. Y acá nos dice que ella meditaba estas cosas ¿en dónde? En su corazón. Entonces, mis hermanos, hay esta doble, yo diría esta doble verdad en la cual primeramente entendemos el asombro de las obras de Dios, el asombro acerca de lo que Dios hace, pero entendemos que esto está puesto ¿para qué? Para que haga un efecto en nuestro corazón de transformación. Y debemos entender esto muy claramente. ¿Por qué? Porque los pastores se fueron, y los pastores del versículo 20 nos va a decir que se fueron glorificando y alabando a Dios. Es decir, lo que ellos escucharon produjo ¿qué? Una transformación en el corazón de ellos, que se tradujo en ¿qué? En alabanza y en adoración por todas las cosas que habían oído y que habían visto. ¿Ok? Entonces conoce más a Jesús María, conocen más a Jesús los pastores, y el resultado de esto es que su corazón es transformado al considerar más estas cosas más cuidadosamente. ¿Por qué? Porque ellos deben glorificar y alabar a Dios. Eso es muy claro, mis hermanos, porque podemos venir acá domingo a domingo. ¿Ok? Podemos venir acá miércoles a miércoles. Pero mi pregunta es, mis hermanos, al salir de acá o al estar aquí, ¿ustedes están alabando y glorificando a Dios con sus vidas?
Es decir, ustedes están considerando esto cuidadosamente en su corazón, meditándolo para que ustedes puedan decir qué es lo que Dios quiere a través de esto. Es decir, al conocer más a Jesús, cuáles son las implicaciones en mi corazón para que yo sea un adorador y un glorificador de Dios. Y esa es una pregunta que no podemos olvidarnos. ¿Ok? No podemos olvidarnos si soy un mejor adorador que ayer. Si glorifico a Dios en mi vida más que la anterior semana. Porque mientras más conozco a Jesús, más es esta reacción del versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Y mis hermanos, esa era la característica ¿de quién? De los ángeles. Es decir, los pastores aprendieron de los ángeles que al ver al Hijo de Dios requiere alabanza y glorificación a Dios mismo. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy día, mis hermanos. Al ver el nacimiento de Jesús, no podemos irnos de acá simplemente con una idea de una obra de teatro, de qué lindo que Jesús vino a la tierra. Sino tenemos que irnos con la verdad en nuestro corazón de que necesitamos alabar y glorificar a Dios por las maravillas que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Pero debe llevar a una adoración y una glorificación, ¿ok? Clave, no a una demanda o una fe falsa de decir Dios me da lo que yo quiero. No importa lo que Dios me da, a la final le alabo y lo glorifico, porque el Señor sabe mejor que yo, porque Él es Dios. Y necesitamos entender esta parte, mis hermanos. ¿Ok? Cuando estoy dispuesto a sacrificar lo que más yo valoro. Cuando soy rápido realmente para ir a las cosas de Dios. Cuando no me olvido que el conocer a Jesús abre una oportunidad para ser un testigo de Él. Cuando reconozco que las obras de Dios son para que podamos maravillarnos en ellas. Y cuando simplemente resulto en una adoración y una glorificación a Dios. Mis hermanos, estamos cumpliendo con el propósito del nacimiento de Jesús. Estamos realmente entendiendo por qué vino Jesús a esta tierra. Ahora tiene propósito todo, mis hermanos. Pero ahora viene la otra parte, la contraparte. Y esto es muy importante. Mis hermanos, si ustedes están valorando otras cosas más que Jesús, van a ser tardos para venir a Él. Es decir, Jesús va a ser la última persona que van ustedes a visitar. Y cuando eso sucede, mis hermanos, vamos a perdernos de la obra de Dios en el mundo. Y vamos a pensar que es una obra nuestra. Y vamos a perdernos la oportunidad de ser testigos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús, no tenemos de qué hablar de Él. Voy a hablar de algo que no sé. Y por último, vamos a dejar de asombrarnos de las obras de Dios. Y no vamos a adorar ni a glorificar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, mis hermanos, necesitamos realmente volver a lo básico de nuestra fe. Y mi ánimo hoy día, esta mañana, es que podamos regresar, ¿ok? Que nuestro corazón pueda regresar a pensar en estas cosas cuidadosamente. Y que al irnos de acá, mis hermanos, no nos vayamos igual que como venimos. Amén. Necesitamos glorificar y adorar a Dios con toda nuestra vida. Y así como la fe del centurión. Hey, Señor, y yo sé que tú eres Dios. y tú haces lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces confío en ti. Porque tú tienes el poder para hacer las cosas, no yo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por su palabra. Ruego, Señor y Dios, que al salir de acá podamos ser mejores adoradores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.